Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es, en la primera pregunta, son 4 preguntas, las vamos a desarrollar bien, de manera bastante rápida, y la primera básicamente es muy sencilla. Dice, si uno de los alelos de un locus autosomal en la mosca Drosophila melanogaster tiene una frecuencia igual a 0.4 de la población de padres en cultivo, ¿ya? Por si ustedes no saben, las drosófilas se manejan en unos viales, en una especie de jarros, digamos. Los apareamientos son completamente aleatorios y uno pone básicamente en ese jarro, digamos, en ese vial, padres y madres, y en este caso particular, se sabe que la frecuencia en la población de padres de un cultivo es 0.4. Para o sea, vamos a definir acá básicamente que 0.4 es el valor de P y Q es 0.6, por lo tanto. Y lo que se pide acá es bien sencillo, simplemente calcular la frecuencia esperada de los 3 genotipos de la progenie bajo cruzamientos aleatorios, ¿ya? Entonces, lo único que hay que hacer ahí es tomar la frecuencia génica y calcular las frecuencias bajo equilibrio Hardy-Weinberg, y con eso se calculan las frecuencias de los 3 genotipos. ¿Ok? Y para calcular el número esperado de los distintos genotipos, simplemente se multiplica la frecuencia de cada genotipo, la frecuencia de cada genotipo por el número total de individuos, y en ese sentido, entonces, tenemos el valor de los 502 individuos. ¿Ok? En el caso de la segunda pregunta, ¿ya? Ahí, en ese caso particular, es un poco lo que hicimos en clase, donde básicamente tenemos... A ver, lo que pasa es que esto es una parte práctica y es muy difícil que ustedes puedan llegar a entender si es que no están en lo que estoy hablando. Es muy difícil que se puedan enchufar simplemente grabando. No sé si tiene mucho sentido, la verdad. Ahí lo voy a grabar, ok. Entonces, simplemente lo que va a pasar ahí es que lo que van a tener ahí básicamente son 2 poblaciones. Una que tiene 89 individuos que tienen el genotipo M, que son homocigotos para el alelo M. Luego los heterocigotos, que son 475, y no hay ningún individuo NN. ¿Ok? Y luego la población B es la misma cosa. Ahí hay muchos más individuos, por lo tanto una población mucho más grande. Y ahí aparecen básicamente los 3 genotipos, y es básicamente lo que les mostré en clase para que lo puedan hacer. Lo único que hay que hacer ahí es calcular la frecuencia génica, después calcular la frecuencia genotípica bajo equilibrio, bajo el equilibrio esperado Hardy-Weinberg, de ahí contar la frecuencia, contar los individuos que son que hay para cada uno de los genotipos bajo equilibrio, y luego calcular el chi cuadrado como lo hicimos en el Excel que vimos la semana pasada. ¿Ok? Esto lo hemos hecho bastante con los archivos que les envié y lo hicimos en clase, por lo tanto no creo que tenga ningún problema. ¿Ok? Ahora, la tercera pregunta. La voy a leer completa y quiero que entre todos la podamos resolver. ¿Ok? Yo voy a ir preguntando a cualquier persona del curso qué creen ellos o la persona que se debe hacer en este caso. ¿Ok? Entonces, la tercera pregunta dice: una población experimental de Drosophila melanogaster se comenzó con 75 y 25 hembras, cuyos genotipos fueron iguales a BW y BW minúscula. O sea, había 75 hembras, homocigotas B mayúscula, W mayúscula, y había 25 hembras, B minúscula,
B minúscula. ¿Ok? Y como les digo, lo que se hace en la drosófila es poner estas moscas con estos genotipos, es decir, se tomaron 75 hembras cuyos genotipos eran homocigotos B mayúscula, W mayúscula, y 25 que eran B minúscula, W minúscula, y en total son 100 hembras. ¿Ok? Pueden apagar el micrófono o la televisión, por favor. Y luego, en el mismo vial, se pusieron, en conjunto con estas 100 hembras, se pusieron 50 machos, ¿ya? Y había 10 machos cuyo genotipo era BW mayúscula, eran homocigotos, y 40 machos BW minúscula, homocigotos. ¿Ok? Entonces la pregunta es bien sencilla. Dice, ¿cuáles serán las frecuencias genotípicas luego de una primera y una segunda generación de cruzamientos aleatorios? Y asuma que la población está en equilibrio Hardy-Weinberg. ¿Ok? Entonces, ¿cómo ustedes creen que hay que empezar a desarrollar esta pregunta? Yo les recomiendo que cuando vean las preguntas y cuando las lean, tomen apuntes de las preguntas y definan lo que es más importante de lo que se dice de la pregunta. ¿Okay? O sea, la primera cosa que yo puedo decirle es que hay 100 hembras y 50 machos. ¿Ok? Y lo otro lo que uno vea en forma inmediata es que las frecuencias de los alelos B mayúscula y W mayúscula y B minúscula y W minúscula es que son distintas en los machos y en las hembras. ¿Ok? Por lo tanto, ahí hay una complicación que no es una complicación, sino que simplemente es un hecho. ¿Ok? Entonces, el punto es el siguiente. ¿Cómo deberíamos nosotros abordar esta pregunta? Alison, ¿cómo se debería abordar esta pregunta? O sea, profe, yo lo primero que haría sería hacer una tabla donde tenga los, ¿cómo decirlo?, homocigotos, BW mayúscula y BW minúscula. Y luego en la tabla poner las frecuencias de cada uno con P y Q minúscula. Y ahí Claro. luego calcular. Pero lo que no sé es dónde poner la cantidad de machos y hembras. Eso no lo recuerdo bien. La cantidad de machos y hembras da un poco lo mismo. Ustedes saben que para que se genere una nueva generación, los machos deben aportar la mitad del material genético y las hembras deben aportar la mitad del material genético. ¿Ok? Por lo tanto, el número de individuos, la verdad que no tiene ninguna relevancia para el cálculo de la frecuencia de la siguiente generación. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo, no? Por lo tanto, en ese sentido, da un poco lo mismo el número. ¿Ya? O sea, da lo mismo el número. ¿Ok? Entonces, voy a tratar de verlo acá para ver cómo lo podemos, si lo podemos ver acá. Aquí lo tenemos acá. Entonces, tú decías, Alison, que había que hacer una tabla donde tenemos estos van a ser los machos y estos van a ser las hembras. ¿Ok? ¿Ahí estamos o no? Claro. Entonces el tema es el siguiente. ¿Cómo calculamos la frecuencia alélica? Tenemos 100 hembras, ¿cierto?
de las cuales tenemos 75 homocigotas y 25 homocigotas, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que en las hembras, las frecuencias de P es igual a 0.75, H es igual a 0 y Q es igual a 0.25. ¿Cierto? Si es que asumimos que esto es P, es decir, 75 partido por 100 es igual a P y 25 partido por 100 es igual a Q. ¿Sí? Y en los machos tenemos que P es igual a 0.20, H es igual a 0 y Q es igual a 0.8. ¿Sí? Claro. Entonces, en ese sentido, tenemos que simplemente incluir en la tabla las frecuencias, y en los machos tenemos que la frecuencia de P minúscula. Vamos a calcular entonces P de las hembras, P minúscula esto, y Q minúscula de las hembras, de los machos en este caso, va a ser igual entonces a P más 1/2 de H, por lo tanto esto es igual a 0.2, y Q más 1/2 de H es igual a 0.8. ¿Sí o no? Por lo tanto, en este caso, la frecuencia de BW sería igual a 0.2 y 0.8. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? En el caso de las hembras, sería 0.75 y 0.25. ¿Sí? Perfecto. Está en el archivo que les envié, claro. Si son 50, el 20% corresponde a el genotipo P mayúscula y el 80% corresponde a 40 partido por 50 corresponde a los B minúscula, B minúscula. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, simplemente lo que hay que hacer acá es multiplicar 0.2 por 0.75, 0.75 por 0.8, 0.25 por 0.2 y 0.25 por 0.8. ¿Cierto? Y con eso tenemos las frecuencias de la primera generación. ¿Sí o no? Entonces, y en la siguiente generación lo único que hay que hacer, entonces vamos a tener acá las frecuencias de P, la primera generación, de cruzamientos, va a ser igual a 0.25 por 0.75. H va a ser igual a 0.25 por 0.2 más 0.75 por 0.8, ¿cierto? Y Q va a ser igual a 0.25 por 0.8. ¿Ok? Y por lo tanto, en la siguiente generación, uno calcula de la misma forma la frecuencia. Por lo tanto, en P2
es simplemente P1 más un medio de H1, perdón, no, esto es P minúscula, para la generación 2, digamos, o la generación 1, Q1 más un medio de H1, y la siguiente generación simplemente calculan ustedes las frecuencias bajo cruzamiento aleatorio de nuevo y les va a dar lo mismo. La gran diferencia de este ejercicio es que la frecuencia, debido a que uno de los supuestos del equilibrio Hardy-Weinberg es que las frecuencias de los machos y las hembras deben ser idénticas para que se cumpla el equilibrio, ¿cómo se llama? El equilibrio y las frecuencias son distintas machos y hembras, digamos. El equilibrio se debería mantener por más de una generación después de la primera generación de cruzamiento. ¿Ok? Porque efectivamente la frecuencia de los machos y las hembras de una generación a la siguiente cambia y por lo tanto el equilibrio no se mantiene. ¿Ok? ¿Estamos? Profe, ¿puede volver a repetir lo último que dijo de las frecuencias, que se mantenían o no? Lo que pasa es que la población no puede estar en equilibrio porque la frecuencia de la generación anterior, era distinta. Y por tanto, en la primera generación de cruzamientos, la población no está en equilibrio Hardy-Weinberg. Porque las frecuencias de P y Q cambian de una generación a la siguiente. Y por lo tanto, no se cumple el equilibrio. ¿Ok? P1 simplemente lo calculé bajo la fórmula que vimos en clase, donde P1 es igual a P1 en este caso es igual a P1 más un medio de H1 y Q1 es igual a Q1 más un medio de H1. ¿Ok? Eso es. ¿Ya? ¿Estamos claros, cierto? ¿No tienen duda? Es bien sencillo, la verdad. ¿Ya? Ahora, en el siguiente ejercicio es un poquitito más complicado, porque aquí queremos ver cómo se generan los cruzamientos de los padres, porque no es lo mismo que un hijo, por ejemplo, en el caso de el sistema RH, nazca de una madre positiva siendo negativo, o que nazca de una madre negativa siendo positivo, ¿me entiendes? Por lo tanto, ahí hay un tema práctico, ¿ok? Y por lo tanto, cómo se define los cruzamientos es relevante. En el caso anterior, eran cruzamientos aleatorios, en este caso también van a ser cruzamientos aleatorios, pero en el caso anterior lo resolvíamos simplemente en base a la frecuencia alélica, asumiendo que los gametos se juntan aleatoriamente. ¿Ok? Profe, tengo una duda en el caso anterior del por qué utilizó la tabla, la del cruzamiento aleatorio cuando estaba con macho y hembra, o en qué caso tengo que utilizar esa tabla cuando me dice que está en equilibrio Hardy. Esa tabla simplemente define cruzamientos aleatorios en base a los gametos. Porque la frecuencia de los gametos, perdón, la frecuencia de los alelos está representada directamente en la frecuencia de los gametos. Ya. ¿Ya? Entonces, cuando uno no quiere estudiar los cruzamientos, lo puede hacer directamente. ¿Ya? Pero cuando uno necesita estudiar los cruzamientos, con el siguiente ejercicio, ahí uno debe considerar los cruzamientos de los padres. ¿Ok? Yapi. Ya. Entonces, en el caso siguiente, voy a poner aquí
En este caso tenemos lo siguiente, ¿ya? No sé si ven todos la... Dice, la incompatibilidad madre-hijo para antígenos del grupo RH en ciertas ocasiones produce enfermedad hemolítica al recién nacido, ¿ya? Considere solo 2 alelos para un grupo alélico más complicado, para el grupo RH negativo, y vamos a asumir en este caso que los RH negativos son homocigotos para el alelo recesivo RH negativo. ¿Okay? Entonces ya estamos diciendo 2 cosas acá. Que el locus que estamos viendo es dominante, y en segundo lugar, hay un problema si es que existe un cierto tipo de hijo que de alguna manera se genera en base a un cruzamiento de una madre, porque si es que se puede producir enfermedad hemolítica en el recién nacido. ¿Okay? Entonces dice acá lo siguiente, dice que la frecuencia poblacional de RH negativos, es decir, de los homocigotos de RH negativo, es igual a 0.16. Esa es la primera cosa. Entonces vamos a irnos acá y vamos a poner el primer... Entonces, en el primer caso tenemos que la frecuencia de los RH negativos, es decir, RH negativo es igual a 0.16, ¿cierto? Y dice acá que los hijos RH positivos de madres RH negativas, ¿ya?, tienen riesgo de contraer la enfermedad hemolítica. Y para todos los cálculos, asuma que la población está en equilibrio Hardy-Weinberg. ¿Ok? Entonces, hijo RH positivos de madres de madres homocigotas RH negativas tienen riesgo de tener enfermedad hemolítica. Perfecto. Entonces, vamos a ordenar estos antecedentes y los vamos a poner en la pizarra. ¿Ok? Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos el primero, vamos a definir los alelos. Los alelos pueden ser RH negativos y RH positivos, ¿cierto? Perfecto. Dice que el locus es dominante. ¿Qué indica esto? Que los RH negativos que uno observa como RH negativos son RH negativo, y los RH positivos son iguales a RH positivos y RH positivos y RH negativos. ¿Estamos claros? Lo otro que sabemos es que los RH negativos tienen un valor de 0.16 en frecuencia. ¿Ok? Y por lo tanto, si es que se asume que la población está en equilibrio Hardy-Weinberg, la frecuencia alélica de RH negativos es igual a ¿cuánto? Del alelo RH negativo.
¿Cuánto sería la frecuencia? Si la población está en equilibrio Hardy-Weinberg. ¿Por qué punto 0.25? Alison. Ya. Pero es muy fácil. ¿Cuál sería la frecuencia de los alelos RH negativos en esa población? De los alelos. De los alelos RH negativos, que son los recesivos. ¿Por qué 0? ¿Pero por qué 8.8? ¿Cuál es la frecuencia de los homocigotos, en este caso recesivos, en una población en equilibrio Hardy-Weinberg? Q cuadrado. Si Q cuadrado es igual a 0.16, por lo tanto, ¿ok? Es la única forma de resolver este problema, porque como no sabemos las frecuencias de P y Q, no podemos definir cuáles de los individuos son homocigotos y heterocigotos para el alelo RH positivo. Lo único que sabemos acá, perdón, 16. Lo único que sabemos acá que los P cuadrado más 2PQ son iguales a 1 menos 0.16. ¿Sí? Pero para calcular todo esto, pero a priori no sabemos cuánto, porque como están confundidos los RH negativos, los alelos RH negativos, perdón, los alelos RH positivos son dominantes sobre los negativos, no podemos discernir a priori cuáles son heterocigotos y cuáles son homocigotos. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos la pregunta contestada, básicamente. ¿Ya? Porque si P es igual a 0.6, si P minúscula es igual a 0.6 y Q es igual a 0.4, podemos calcular la frecuencia de todos los otros genotipos. ¿Ya? Y lo vamos a hacer, y vamos a ver acá la tabla de cruzamiento. ¿Ya? Entonces tenemos que 0.16, 0.48 y 0.36. ¿Ok? P, H y Q. P, H y Q, que en este caso particular es P cuadrado es igual a
En este caso particular tenemos que... Se me fue toda la pantalla. Tenemos que P es igual a P cuadrado, H es igual a 2PQ y Q es igual a Q cuadrado, ¿cierto? Por lo tanto, la tabla de cruzamiento va a ser punto 36, punto 48 y punto 16, punto 36, punto 48 y punto 16. Lo tenemos que hacer así porque tenemos que definir los tipos de cruzamientos que hay, porque solamente la enfermedad hemolítica ocurre cuando son hijos de madres negativas y los hijos son positivos, ¿ya? Por lo tanto, estas son las hembras y estas son los machos y las hembras, ¿ya? En este caso particular. ¿Ok? Entonces, ¿en qué caso se va a dar que vamos a tener básicamente individuos que son negativos? En este caso no. En este otro caso tampoco. En este otro caso tampoco. Voy a ver Acuérdense que los hijos RH positivos de madres negativas tienen riesgo de contraer la enfermedad hemolítica. ¿Ok? Hijos positivos de madres negativas. ¿Ok? Entonces, ¿dónde se van a generar hijos positivos? En este caso, en este caso, en este caso. La madre es negativa. ¿Cierto? Después, en este caso, va a haber, aquí va a existir, van a existir individuos que van a ser, voy a ordenarme mejor. Acá van a ser básicamente RH positivos, todos van a ser RH positivos, y acá van a ser todos RH positivos. ¿Cierto? Luego, en este otro caso acá, tenemos que van a ser RH positivos, ¿cierto? Porque se cruzaron individuos que son RH positivos, acá son RH positivos, RH negativos, y son RH negativos, ¿cierto? Por lo tanto, todos los individuos van a tener un alelo positivo, por lo tanto todos van a ser positivos, ¿cierto? Acá va a haber 3/4 positivos, ¿cierto? Y 1/4 negativo. ¿Cierto? Y acá va a haber la mitad positivos y la mitad negativos. ¿Me están siguiendo, no? Luego tenemos acá positivos, todos positivos, ¿cierto? Y acá vamos a tener todos positivos, perdón, acá vamos a hacer el cruzamiento, vamos a tener acá RH negativo, pero estos son los padres, ¿ok? Consideremos eso. Entonces tenemos RH negativos con RH positivos, RH negativos que son los heterocigotos acá, ¿cierto? ¿Cierto? Por lo tanto tenemos acá positivos,
positivos, negativos y negativos. La mitad va a ser básicamente positiva y la mitad va a ser negativa. Y acá van a ser todos negativos, ¿cierto? Entonces la primera pregunta, ¿en qué proporción de matrimonios existe riesgo de enfermedad hemolítica? Entonces, acuérdense ustedes que hay enfermedad hemolítica si los hijos son positivos y las madres son negativas. ¿Ok? Por lo tanto, ¿en qué proporción de los cruzamientos va a haber riesgo de enfermedad hemolítica? Hijos positivos con madres negativas. O sea, primero, esta columna. La columna que está acá. ¿Cierto? Pero en este caso particular, aquí no hay riesgo porque los hijos son negativos y las madres son negativas, por lo tanto no corresponde. ¿Ya? Y en este caso particular, cuando preguntan en qué proporción de los matrimonios existe riesgo, en este caso particular existe riesgo porque la mitad puede ser positiva y la mitad negativa, por lo tanto existe un riesgo. Y acá definitivamente existe el riesgo, porque van a ser todos positivos, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cómo se va a contestar esa pregunta? Simplemente, considerando la probabilidad de todos los matrimonios, simplemente calculando la frecuencia de cruzamientos de padres RH positivos con padres RH y madres RH negativas, y machos RH positivos pero heterocigotos con madre RH negativa. ¿Ok? O sea, son estas dos probabilidades. Porque en este caso no hay probabilidad de enfermedad hemolítica porque el hijo va a ser negativo. Recuerden ustedes que solamente si el hijo es positivo y la madre es negativa va a existir enfermedad hemolítica. ¿Ok? ¿Estamos claros? Perfecto. Genial. Entonces, lo otro que se pregunta acá es ¿qué proporción de los hijos está en riesgo de contraer la enfermedad? Es decir, de los hijos que pueden estar en riesgo, básicamente, que son estos de acá, tenemos que calcular la sumatoria de esta probabilidad más la sumatoria de esta probabilidad y definir en base a las frecuencias de cruzamientos estos individuos y estos individuos de acá. Es decir, en este caso sería 0.36 por 0.16 más un medio de 0.48 por 0.48 partido por 0.36 más 0.48 por 0.16. ¿Estamos? Entonces, tenemos que donde existe riesgo es igual, el total de la probabilidad de tener riesgo es 0.48 por 0.16, ¿cierto? Más, perdón, 0.36 por 0.16, ¿cierto? Lo que está acá. Más 0.48 por 0.16, ¿cierto? No obstante lo anterior, entonces el total de esto sería básicamente 0.36 por 0.16 más 0.48 por 0.16
el total de toda esa probabilidad, de todo esto acá, digamos, es igual a 0.1344, ¿cierto? Y los que realmente van a contraer la enfermedad hemolítica de los que están en riesgo va a ser punto. Entonces, los que pueden contraer la enfermedad van a ser iguales a 0.096, y por tanto, del total de los que están en riesgo, el 71% puede contraer la enfermedad, o va a contraer la enfermedad. Exactamente. Exactamente. Si ustedes multiplican 0.48 por 0.16, eso les da por 0.5 más 0.36 por 0.16, eso les da 0.096, y ese 0.096 partido por el total de los que están en riesgo, que serían el 13%, es igual a 71%. Claro. ¿Ok? ¿Estamos claros? Profe, yo tengo una duda. ¿Ya? ¿No se multiplica 0.48 por 0.48? Es decir, sé que si son dos heterocigotos, entonces es posible que la madre sea positiva y el hijo sea RH negativo, ¿no? Claro, pero el tema acá es que había problemas cuando las madres eran RH negativas, no cuando las madres eran RH positivas. Entiendo, gracias. Uh-huh. Porque cuando las madres son RH positivas y los niños son las madres son RH positivas y los hijos son RH negativos, no hay problema. Pero sí hay problemas al revés. ¿Ok? Esto es súper importante que lean bien las preguntas, porque esto es como calcular una dosis de un fármaco. Es exactamente lo mismo. Hay que tener mucho cuidado cuando uno calcula las dosis. Lo mismo acá, hay que leer muy bien los supuestos de la pregunta. ¿Ok? Y entender la pregunta bien y después comenzar a contestarla, no contestarla sin entender lo que se está preguntando. ¿Estamos o no? Profe, una pregunta. ¿Podría volver a explicar dónde sacó el 71%, por favor? Es la mitad de los cruzamientos entre padres heterocigotos RH positivos y madres RH negativas, ¿ya? Más padres homocigotos RH positivos y madres negativas, partido por el total, que sería en los cruzamientos de padres positivos homocigotos por madres negativas y padres heterocigotos y madres negativas. Y como les decía, esto es igual a 0.3 el total, y la cantidad de individuos que van a tener la enfermedad en relación a ese porcentaje es 0.096, es decir, del total de cruzamientos de matrimonios, el 0.096, casi el 10% de ellos va a contraer la enfermedad. Sin embargo, se pregunta qué proporción de los hijos que está en riesgo de contraer la enfermedad. Por tanto, calculen básicamente del total de los que están en riesgo. Porque se sabe que en ninguno de los otros casos existe posibilidad de tener
de generar la enfermedad hemolítica. ¿Ya? Simplemente la mitad de la multiplicación de esto con esto, más esto multiplicado por esto, y eso es 0.096. Porque yo sé que en este caso particular, la mitad va a ser positivo. Va a haber la mitad de los casos de este cruzamiento en particular va a ser positivo, hijo positivo. ¿Ya?